Cordial saludo, mi querido público que me acompaña en este tutorial de videos Ideas en acrílico. Mi nombre es Néstor Martínez y estoy muy complacido de tenerlos a ustedes en esta audiencia, en este espacio. Para hoy tengo algo muy elemental, algo muy fácil, especial para principiantes. No se necesita dibujo, no se necesita dibujo, es muy fácil de hacer, es con un poquito de ganas y quisiera que me acompañaran en este video hasta el final. Van a ver lo fácil que es. Muchas gracias. Lo primero que vamos a hacer, yo lo llamo el esqueleto. Vamos a hacer el esqueleto del árbol. Vamos a hacer el tronco. Para un árbol, yo sugiero trabajar pinceles redondos. No tanto, aquí puede ser cualquiera, puede ser un plano. A ver, hagámoslo con plano acá. Pero en la parte relativa al follaje, sí me gusta más el redondo. Aquí estoy trabajando con un color muy oscuro, puede ser negro, directamente negro, o un color chocolate oscuro. A mí me gusta dibujar todo el ramaje, todas las ramas, para que en cualquier momento el árbol se vea con su estructura. Como se darán cuenta, esto tiene muy libre manejo. Bueno, yo creo que podemos dejar ya por acá. Dejamos secar un poquito. Podemos trabajar con flores de cualquier color, pero trabajemos con un verde. No me voy a preocupar mucho porque por el negro de las ramas que se está secando, voy a aplicar con este color, con este pincel plano, aunque yo sugiero, me gusta más el redondo, pero me encontré este plano, igualmente se puede hacer con este plano. He cambiado al pincel redondo, porque me parece que es más versátil, es de más fácil manejo. Este color oscuro puede manejarse un poco aguado, no es muy importante, es simplemente el color que corresponde a las hojas que están en el fondo del árbol. Y tapamos en la medida que se quiera que el árbol quede bien tupido o que se pueda mirar al otro lado del árbol. Eso lo manejamos libremente cada cual. Para efectos de este tutorial podemos seguir con el siguiente paso. A ver. El siguiente paso es buscar el color claro, pero voy a hacer lo que es la base del árbol. Aquí empujo el pincel hacia arriba, que es el césped, la grama. Mientras tanto,
la parte de las hojas se están secando, la parte oscura del árbol se está secando. Voy a coger a coger las hojas que son visibles, las hojas que están por delante, llamemos así. Entonces, por eso aquí es donde es muy importante el pincel redondo para manejar todo el ramaje. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el pincel está manejado de arriba hacia abajo. Como tenemos el esqueleto del árbol, es decir, todo el tronco y todas sus ramas, podríamos nosotros parar en cualquier momento de este brillo y el árbol nos queda perfectamente estructurado, perfectamente formado, porque estamos viendo las ramas y estamos viendo las hojas en el fondo y simplemente estas son las hojas que están por delante. Podemos también manejar en pastos de color, como me sucedió ahorita, un accidente, dejémoslo así, es el color como lo estoy aplicando directamente del frasco, me salió un empasto completo de color. Entonces lo aprovechamos y lo dejamos. Le damos también un poco de brillo al césped de abajo, teniendo en cuenta de que esta parte va a quedar en sombra. Voy a fabricar un color para el tronco. Voy a conservar toda esta parte superior del tronco porque está en sombra, lógicamente, y voy a manejar el color de este nivel hacia abajo. Aquí podría utilizar un color, un pincel plano, por ejemplo. Estoy manejando aquí este pincel que es redondo, lo estoy manejando casi como un plano para dar la corteza del árbol. Estoy trabajando esto como si fuera la corteza, como si fuera un pincel plano. Estoy trabajando esto con pincel redondo y aparecen ciertas luces que llegan a través de las hojas. Y aquí estamos definiendo la luz por este lado, por mi lado izquierdo, y la sombra por el lado derecho. Como decimos que vamos a tener luz de la izquierda, vamos a darle ese manejo al follaje del árbol. Vamos a probar con un color más brillante, con un amarillo, un poco de amarillo. Entonces, aquí estamos viendo las ramas, las hojas del fondo, las hojas que están adelante y las hojas que tienen brillo. Podemos también esta parte de acá, si aquí tenemos luz, entonces aquí también damos luz en esta parte. No tocamos esto que queda en sombra. Y si queremos, ya para irnos, podemos reforzar la sombra con el negro, un negro puro sobre el lado sombreado del árbol. Bueno, mis amigos, yo creo que esto es todo por hoy. Esto no es infalible, pero es una guía que espero les haya servido. Espero de todas maneras cualquier inquietud, cualquier comentario, y yo estaré atento pues a resolverles sus inquietudes.
Los invito a que se suscriban a mi canal Ideas en Acrílico y quiero recordarles que para el 26 de febrero, o decirles por primera vez a los que hasta ahora llegan, el 26 de febrero vamos a tener en vivo una rifa de 3 tarjetas Amazon entre suscriptores a partir de las 3 de la tarde del 26 de febrero. Espero, ojalá le saquen provecho a esta guía de cómo manejar, cómo hacer un árbol sin tener conocimientos previos de dibujo. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.